Hoy vamos a hacer un fiambre. Lomito ahumado en casa sin aditivos, así que quédate que ya comenzamos. Para esta receta vas a necesitar carré de cerdo deshuesado. Este pesa 1,2 kg. El carré de cerdo es este corte que tiene esta veta de grasa y que va pegado a las costillas del cerdo por acá. Y tiene esta capita de grasa que por el momento se la vamos a dejar. Tiene que estar bien parejo para preparar nuestro fiambre. También podés hacer esta receta de fiambre de lomito ahumado con la pieza entera del carré de cerdo deshuesado. Ahora vamos a necesitar una taza y 2 cucharas. Yo te estoy mostrando aquí arriba que puedes usar una cuchara medidora o una cuchara común de sopa. Y necesitamos 2 cucharadas de sal fina. También vas a agregar 1/4 de cucharada de sal de cura, que son 3 gramos. Acá te estoy mostrando cuál es la sal de cura. Esto lo vas a mezclar muy bien, pero si no llegas a conseguir la sal de cura, no te preocupes, hacelo solo con la sal fina. Ahora traeremos nuestra carne y una fuente y vamos a ir colocando de a poco la sal fina y vamos a ir frotando por todos lados. Con la mezcla de la sal fina y la sal de cura tenés que cubrir toda la pieza, por todos lados, por los bordes, por arriba, por abajo, no tiene que quedar nada sin haber sido frotado con la sal. Y la cantidad que te di de 2 cucharadas de sal fina y 1/4 de cucharada de sal de cura es exacta para cubrir este 1,2 kg de carne. Tenelo en cuenta para mantener la proporción en caso que hagas una pieza de distinto tamaño. Y ya que terminamos de frotar la carne, la vamos a separar un poquito y vamos a preparar ahora 2 cucharadas de pimentón que tiene que ser ahumado para que nuestro lomito sea ahumado y 2 cucharadas de azúcar. Esto lo vamos a mezclar muy bien y ya estamos en condiciones de colocarlo sobre nuestro lomito. Y ahora sí, vamos a colocar esta preparación de pimentón y azúcar sobre el lomito solamente presionando un poco y no poniéndole sobre los costados. La cantidad de 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de pimentón, recordá que tiene que ser el ahumado, te va a ser exacto para cubrirlo íntegramente todo alrededor. Y ahora sí, en la misma fuente que hicimos este proceso, vamos a traer una rejilla y vamos a poner nuestro lomito sobre esa rejilla y lo vamos a llevar 4 días a la heladera girándolo todos los días y 4 días después va a salir así. Va a tener una apariencia un poco más dura, va a haber drenado un poco de líquido y ahora lo vamos a llevar a la pileta porque lo vamos a lavar muy bien. Vamos a retirar todo el pimentón, el azúcar, la sal de cura. Solamente nos va a quedar la pieza de lomito ya curada. Siempre recordá que esta pieza de carne no tiene que tener ningún olor desagradable, pues si lo tiene quiere decir que algo en el proceso falló. Asegúrate de lavar muy bien la pieza de lomito por todos lados. Y cuando veas que ya no tiene más sal, ni pimentón, ni azúcar, déjalo un ratito abajo del chorro del agua. Te va a quedar así. Ahora llegó el momento de secarlo. Vamos a secarlo muy bien con papel de cocina o con algún paño que sea limpio y esterilizado. Esta parte también es muy importante que esté bien seco. Y ahora vamos a emprolijar y sacar parte de esa grasa que dejamos en principio. Solamente una parte, porque un poquito tiene que tener para la presentación. Te va a quedar así y vamos a retirar ese exceso gordo de grasa que tiene en el borde. Y cuando te quede bien prolijo, redondito como te voy a mostrar ahora,
ya lo vamos a estar en condiciones de condimentar. En principio le vamos a poner 3 gotas de humo líquido por cada lado. Si no tenés, no hay problema. Y luego lo vamos a frotar con pimentón ahumado y ají molido. También no le vas a poner en las puntas, en ninguna de las dos puntas. Ahora lo vamos a preparar para llevar a cocción. En un papel de aluminio lo vamos a colocar y vamos a ir enrollando haciendo fuerza para que tome forma bien redonda. Y vamos a hacer un paquete retirando el aire primero en una punta y luego en la otra. Y cuando ya tengas el primer paquete, lo vamos a volver a envolver en papel de aluminio para asegurarnos que luego no entre nada de líquido en la cocción. Y vamos a presionar haciendo bien la forma redonda del lomito. También lo vamos a atar todo alrededor, como te estoy mostrando, y a lo largo. Y una vez que lo tengas atado, lo vamos a envolver ahora con film, también 2 veces. Y sobre el film también vas a volver a atarlo para sostener el film durante la cocción. Y ya estamos listos para llevar a cocción en una olla bien amplia que tenga el agua a 80 grados centígrados, entre 80 y 85 grados centígrados. Que es el punto del agua que utilizamos para hacer mate en Argentina o cuando el agua todavía no llegó a punto de hervor. Allí colocaremos nuestra pieza de lomito y le colocaremos una rejilla y un peso por arriba para que se mantenga siempre bajo el agua. Debemos cocinar la pieza 1 hora por kilo de carne. Esta llevó 1 hora 20 minutos y luego apagamos el fuego y lo dejamos enfriar allí. Y una vez frío le sacamos todos los hilitos y vamos a ver cómo quedó este lomito ahumado. Una pieza de fiambre que podemos hacer en casa que es muy buena y no tiene nada de aditivos. Mira cómo quedó este lomito. Lo podés cortar con cuchillo y si tenés una fiambrera en casa aún mejor. Si te gustó la receta no olvides dejarnos tu me gusta y suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo. Conserva el lomito siempre en la heladera y te va a durar aproximadamente 7 días. Y acá te dejamos muchas más recetas de Experiencias R y será hasta el próximo video. Chau 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 y a volar.